Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Eso no pasaría si alguien previamente no hubiera señalado, haciendo que hoy se reproduzcan en la sede de la Universidad Autónoma las mismas acusaciones que un político irresponsable, concretamente el señor Iglesias. Me parece una sinvergonzonería. Me parece que el Partido Socialista está a punto de hacer una cosa que le avergüenza, que es que le va a entregar el gobierno de nuestro país al señor Mariano Rajoy y, por tanto, intenta, como los calamares, tirar tinta en su ida para desviar la cuestión fundamental, que es que va a votar con el señor Mariano Rajoy. De eso no tenemos la culpa nosotros, pero le pedimos que no intente, camuflar ni tirar cortinas de humo. Pero no salió. Creo que los responsables de lo que ha pasado en la Autónoma son los que están ahí en la Autónoma, no creo que obedezcan a nada. Es muy lamentable que la universidad, que es un espacio para el debate y para la confrontación de ideas, pues se generen situaciones en las cuales no es posible exponer esas ideas. Más de intolerancia, como lo fue también la agresión a unos guardias civiles hace unos días. Me parece completamente intolerable. Esto es una experiencia fracasada. Esto lo dijo la alcaldesa hace unos cuantos meses. Es una experiencia fracasada, que hay personas que están privadas de libertad por una cuestión administrativa. Y eso yo creo que no es de recibo. Lo que pasa es que en estos momentos lo importante es la salud y la seguridad de las personas que están. Vosotros conocéis que yo entiendo siempre que las instituciones tenemos que buscar la manera de encontrarnos y, eso sí, de resolver los problemas, que en este caso parece que son graves, porque es una institución que cada vez hay más constancia de que incumple los derechos humanos. Estamos profundamente preocupados porque hay espacios en España que son espacios opacos a la democracia y espacios opacos al respeto a los derechos humanos. No sabemos lo que está pasando, hemos hecho muchas gestiones, hemos acompañado a compañeros del Ayuntamiento de Madrid también en sus gestiones para saber lo que está pasando y en qué estado se encuentran internos que, recordemos, no han cometido ningún delito. Los CIE son cárceles para gente cuyo único delito es ser extranjeros. Mire, señora Díaz, mi enemigo no es el socialismo. No, mi enemigo no es el socialismo. Se lo voy a decir muy claro, mi adversario es usted. Porque resulta que ustedes tendrán que explicarle a quienes son socialistas de corazón y tienen a sus abuelos enterrados en las cunetas por qué apuestan por un gobierno del Partido Popular que está en contra de la memoria histórica. Porque con lo que van a hacer ustedes a partir de ahora, desde Peñapedros para arriba, serán también corresponsables de lo que ocurra a partir de ahora. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más. Hoy es día 20 de octubre del año 2016. Tenemos muchas cosas de las que hablar, algunas habéis escuchado en la introducción, aunque ya sois perfectamente conscientes porque ha habido algunos epicentros del revuelo, del ruido, que desvían la atención sobre los temas verdaderamente trascendentales. Bueno, vamos a abordar algunos de esos. Hoy son protagonistas, en todo caso, en los medios de comunicación. Esto es un programa que trata de analizar la perspectiva que utilizan los medios de comunicación, la agenda setting, un poquito en qué consiste y dar respuesta a algunas de las inquietudes de los ciudadanos. Así que algo de eso abordaremos también, pero hoy queríamos centrar el programa en otra cosa. Vamos a hablar de los 5 años sin ETA. Hoy se cumplen 5 años desde que la banda terrorista ETA anunció el
cese, el fin de la violencia terrorista, y queremos abordarlo desde una perspectiva muy interesante. Resulta que el periodista Luis Azpiolea, periodista del periódico El País, sabéis que conoce muy bien los entresijos del final de ETA, escribió un libro precisamente que llevaba ese título, de la editorial Catarata, y describe esa lenta decadencia de la banda terrorista en diferentes hitos, y ahora ha presentado un documental sobre esto mismo junto al periodista José María Izquierdo. Es un documental que ha dirigido Justin Webster. Es un documental, tuve la oportunidad de verlo ayer. Se describen algunos detalles que nunca se habían contado de esas negociaciones que ocurrieron tan silenciosas, tan, digamos, fuera de los ojos de la ciudadanía, que nunca se han contado. Y vamos a tener la oportunidad de hablar con Luis Azpiolea de algunos de esos detalles sobre el final de la banda terrorista ETA y cómo se produjeron esas conversaciones. Así que hablaremos ahora enseguida, en unos minutos, con él. María.es, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. ¿Qué te ha parecido todo el revuelo este de la universidad y todo eso? Que te he visto como muy... En fin. Pues... no lo sé. Dilo, habla abiertamente, no tengas miedo. Si este es un espacio creo de libertad. Creo que lo de llamarles fascistas creo que es un poco atrevido, llamarles fascistas a esta gente que se está manifestando. Creo que hay muchas formas de manifestarse también es verdad. Pero sí que es verdad que creo que vamos a ver que toda la prensa va a coincidir en el mismo argumento y en la misma visión, y eso también tiene que hacernos reflexionar y analizarlo de una manera mucho más amplia. Bueno, ahora vamos a ver las portadas de los periódicos, porque con algunas vais a alucinar directamente. La forma en la que los periódicos están utilizando este asunto, que está totalmente sobredimensionado, absolutamente sobredimensionado. Abucheos en la universidad, no voy a decir que hay todos los días, porque tampoco sería verdad, pero se producen en numerosísimas ocasiones. El propio Felipe González le ha quitado hierro en alguna ocasión cuando le ha ocurrido, y le ha dado la importancia justa, la importancia que merecen estas cosas. Pero ya esta forma de culpabilizar, de colocar en el foco a Podemos, cuando además era una organización libertaria próxima al anarquismo, así se definen ellos mismos, las que había apoyado la convocatoria a esta protesta, y, en fin, toda la utilización que se está haciendo esto, eso nos hace pensar en la estrategia que se sigue precisamente para desviar la atención, ¿no? Porque cuando a un asunto como una conferencia en una universidad se le dan titulares de portada en los periódicos el mismo día en que se cumplen 5 años del fin de la banda terrorista ETA, que provocó tantísimo dolor, tantísimas muertes en este país, más de 829 muertos desde el año 68 actuando en España, y cuando se pone fin a la actividad terrorista, bueno, se pasa páginas y a distraer al personal con otras cosas en los medios de comunicación. Es una cosa increíble. Así que, en fin, en cierta forma tenemos que abordar este asunto, pero trataremos de hacerlo desde una perspectiva crítica, porque ayer produjo un auténtico revuelo político. Por colocarnos en el contexto adecuado, sabéis que estaba previsto que se celebrase una conferencia con Felipe González y Juan Luis Cebrián en la Universidad Autónoma de Madrid. Acuden hasta allí, pero había una convocatoria para tratar de impedir que se produjese esa convocatoria, una protesta, ¿no? Y, como digo, apoyada por una organización estudiantil, libertaria, que se define como cercana a la CNT y al anarquismo, y que organizan esta protesta en rechazo a la presencia de Felipe González y de Juan Luis Cebrián, por los motivos que ya conocéis. Está publicado en la red, en la universidad. Bien, pues ante esas imágenes que empiezan a circular por los medios de comunicación y, como digo, empiezan a sobredimensionarse en tertulias políticas, en los digitales de los periódicos, en las tertulias de la radio, empiezan algunos a apuntar a Podemos como quienes están detrás de ese abucheo. El propio portavoz de la gestora del Partido Socialista culpa a Podemos y a Pablo Iglesias del abucheo a Felipe González. Eso no pasaría si alguien previamente no hubiera señalado, haciendo que hoy se reproduzcan en la sede de la Universidad Autónoma las mismas acusaciones que un político irresponsable, concretamente el señor Iglesias. Imaginaos el lío monumental a partir de ese momento. Dice Íñigo Errejón
que como además se estaba produciendo un acto de protesta en un CIE del que quiero que hablemos y quiero que nos detengamos en eso, me parece un tema absolutamente trascendental para explicar lo que está ocurriendo aquí y este partido que tenemos con esa visión tan xenófoba de las relaciones y lo que está ocurriendo en esos CIE opacos ante los ojos de los ciudadanos. Pero ahora hablaremos de eso, porque fue la otra gran noticia del día de ayer, la otra gran información, sobre la que pivotaron también tertulias, informativos de radio, etcétera, 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 y que además no tuvimos la oportunidad de abordar ayer porque, como sabéis, ayer era el programa, cuando se estaba produciendo el desenlace, el programa ya se había emitido, así que no tuvimos la oportunidad de abordarlo. Pero Íñigo Errejón, que estaba delante del CIE, le preguntaron sobre este asunto. Le dijeron, ¿están culpando desde el Partido Socialista a Podemos de estar detrás de la protesta en la universidad? Yo no sé quién lo dice, pero si alguien lo dice y tiene pruebas, las tiene que demostrar. Me parece una sinvergonzonería. Me parece que el Partido Socialista está a punto de hacer una cosa que le avergüenza, que es que le va a entregar el gobierno de nuestro país al señor Mariano Rajoy. Y, por tanto, intenta, como los calamares, tirar tinta en su ida para desviar la cuestión fundamental, que es que va a votar con el señor Mariano Rajoy. De eso no tenemos la culpa nosotros, pero le pedimos que no intente, que no intente camuflar ni tirar cortinas de humo. Y numerosas personalidades, líderes de Podemos, salieron condenando los hechos. Creo que los responsables de lo que ha pasado en la Autónoma son los que están ahí en la Autónoma. No creo que obedezcan a nada. Porque Madina incluso llegó a contradecir al portavoz de la gestora diciendo, oiga, no, en todo caso los responsables eran los que han abucheado, ¿no? Pero como digo, hubo numerosas también condenas. Carolina Vescansa, por ejemplo. Es muy lamentable que la universidad, que es un espacio para el debate y para la confrontación de ideas, pues se generen situaciones en las cuales no es posible exponer esas ideas. Como dice Begoña en Twitter, dice, increíble el enfoque mediático de esta protesta universitaria. Dice, es que daría la impresión de que vivimos en otros tiempos, porque más allá de eso, abucheos, gritos. Porque claro, ¿quiénes fueron los primeros que se lanzaron a la crítica y a sobredimensionar este asunto? Los miembros del Partido Popular, que intentan asociar, ahora lo veréis en las portadas de los periódicos, esto con las palabras de Pablo Iglesias de que hay que recuperar la calle. Más de intolerancia, como lo fue también la agresión a unos guardias civiles hace unos días. Me parece completamente intolerable. Así que ya han juntado las protestas en la universidad con una agresión a unos guardias civiles, cosa que además a Cristina Cifuentes, escuchábamos, le parece intolerable. Hombre, si le parece tan intolerable, no sabemos cómo siguen en la cuenta de Twitter del Partido Popular de Madrid las justificaciones a los abucheos que sufrió José Luis Rodríguez Zapatero, que decían y dicen actualmente, porque lo tenéis en mi propia cuenta de Twitter, lo he retuiteado, decían desde el Partido Popular de Madrid que representaban el estado de ánimo de la ciudadanía, el agotamiento de los ciudadanos ante lo que estaba ocurriendo. Eso por no aludir a las sistemáticas veces en las que el Partido Popular ha justificado los abucheos cuando no eran ellos los que los recibían. Gallardón, en el año 93, el abucheo a Felipe González es un reflejo de la situación del país, decía Ruiz Gallardón, incluso fue publicado por todos los periódicos de la época, ¿no? Así que, en fin, hombre, llama la atención la forma en la que el Partido Popular, la hipocresía en la que el Partido Popular utiliza siempre estos acontecimientos, porque escuchar a Rafael Hernando ayer condenando en Twitter, como decía Juan Miguel Garrido, retuiteaba un tuit de Rafael Hernando, mi condena rotunda al boicot sufrido por Felipe González. En democracia la libertad de expresión y la tolerancia son imprescindibles. Y decía Juan Miguel Garrido, hombre, Rafa Hernando, tú, que intentaste pegar a Rubalcaba en el Congreso, ¿nos vas a hablar a los demás de libertad de expresión y de tolerancia? ¿Os acordáis en julio de 2005 que casi llegan a las manos? Que Rafael Hernando se enfrentó a Alfredo Pérez Rubalcaba, casi... Bueno, la imagen está ahí, la podéis ver porque también lo he retuiteado. En fin, la hipocresía de algunos para condenar cuando les interesa.
Pero esto, como un gran altavoz mediático, os podéis imaginar, también participaba en esa conferencia el presidente del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, por lo que hoy en el periódico El País figura como tema trascendental de portada también esta protesta en la universidad, y nos lo encontramos no solamente en la portada del País. Pero El País dice: un grupo violento impide un debate en la universidad. Felipe González y Juan Luis Cebrián tuvieron que suspender el acto tras una campaña contraria de Podemos. No fue una campaña de Podemos. Fue una campaña de un colectivo estudiantil que se llama Libertaria, que además lo dijo a través de Twitter, pero al que, en fin, incluso se sumaron, porque eran otros estudiantes de la universidad los que decidieron hacer ese gesto de protesta, ¿no? Bien, lo digo por ser precisos en los datos, porque podría haber sido que hubiera estado Podemos detrás, y se podía haber dicho, pero no es lo que ocurrió. Salvo que leamos el ABC. Boicot a Felipe González en la universidad. El PSOE desenmascara a Podemos. La gestora acusa al partido de Iglesias de señalar al expresidente ante los violentos. Esto es una fórmula muy genérica, muy ambigua, de decir, señalan porque una vez usted en el Congreso dijo eso y ya nos ha señalado lo que ha provocado esto. Es una fórmula muy genérica que, por otra parte, no les está culpando de haber organizado este acto de protesta, pero sí de estar relacionados, ¿no? Eso sí, en el titular lo que figura es: el PSOE desenmascara a Podemos, bien grande. Es una cosa que ocurre muchas veces, opinan los populistas sobre el asalto en la Autónoma de Madrid, los populistas y los no populistas. Es un hecho objetivo que las protestas en la universidad son algo bastante frecuente, y invito a los periodistas de ABC a que se pasen por alguna facultad en algún momento. El periódico El Mundo: el PSOE amenaza con echar al PSC de sus órganos de dirección, dice. Este es el titular principal, pero también lleva esa información. Gobierno y PSOE culpan a Podemos del boicot a González en la Autónoma. Pablo Iglesias minimiza los altercados y califica como una mera protesta estudiantil. Es que, guste o no guste, fue una mera protesta estudiantil, salvo que queramos ver el inicio de un acto revolucionario en esto que ocurrió. El periódico La Razón: Podemos vuelve a la agitación. Escracha González, la policía identifica representantes del partido en el boicot de la universidad. Demagogia en el CIE, dice La Razón. Diputados y concejales defienden a los inmigrantes en la calle, pero no en el Congreso. Ataque a la democracia con la politización del dolor. Los violentos recuperan la cal viva, avivada por Pablo Iglesias, dice el periódico La Razón en su portada. Las pancartas recogían la frase: tus manos están manchadas de cal viva, que el líder de Podemos sacó en el debate de investidura de Pedro Sánchez, dice La Razón. Bueno, quiero insistir para que quede constancia, fue la FEL, la Federación Estudiantil Libertaria, que es una organización que nace en 2014, una organización anarquista basada en agrupaciones locales, dice, con estructuras, estatutos comunes para la coordinación, para acciones conjuntas, y es una organización que, insisto, se declara como anarquista y próxima a la CNT. Es esa organización la que apoya la movilización y la protesta en la Universidad Autónoma. Si llega a suceder en la Universidad Complutense, no quiero ni imaginar el revuelo que tendríamos, ¿no? Pero conviene que sepamos los datos, porque es que parece que interesa más la propaganda y la mentira que los datos en sí. Luego a cada uno le podrá parecer bien o mal que se efectúen este tipo de protestas, ¿no? Ayer me sucedió una cosa, estaba en Más Vale Tarde, en La Sexta, y teníamos un debate sobre este tema. Y entonces resulta que entre ellos algunos periodistas muy conocidos, a los que no voy a citar porque no quiero alimentar ni sus cuentas de Twitter ni quiero alimentar sus propias guerras, pero enviaron algún tuit zurrándome, ¿no? Diciendo, hay que ver, justificando las actitudes filofascistas, el tal radiocable, la miseria moral, bla, 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 y todas estas cosas que ocurren cuando la gente pierde un poco el norte, ¿no?
Bueno, y el caso es que, vamos a ver, yo no me he pronunciado sobre ese asunto. Lo que denuncio es la enorme hipocresía que existe en este país, entre otros, por el Partido Popular, que han estado justificando cuando les interesaba, cuando no tocaba tangencialmente sus intereses, han estado justificando los abucheos a personas como el propio Zapatero, como el propio José Bono, que no solamente fue abucheado, sino que le lanzaron el palo de una bandera en una manifestación contra ETA, y así una y otra vez. Así que, hombre, hipócritas en todas partes. En las portadas de los mismos medios de comunicación, que en otras ocasiones no solamente han justificado los abucheos, hay que recordar los abucheos, por ejemplo, el Día de las Fuerzas Armadas a algunos políticos socialistas. Así que es una cuestión de hipocresía absoluta. Pero ya ver al PSOE, al portavoz de la gestora, tratando de establecer relaciones con las palabras de Iglesias en el Parlamento, es ya una cosa absolutamente indecente. Pero en fin, es el país que tenemos y estos son los periódicos que tenemos hoy en los kioscos. Así que dicho esto, ayer se produjo, como sabéis, un grave incidente en un CIE en Madrid. Es un centro, les llaman un centro de inmigrantes, centro de paso, de inmigración, lo que son de facto realmente cárceles para gente que no ha cometido delito alguno y que desde luego no está judicializado. La policía defiende su actuación en estos CIE, pero hay que recordar que el CIE de Aluche, donde se produjo el incidente, está incluso cuestionado desde Naciones Unidas porque se han producido denuncias muy graves de torturas. Hay CIEs, como el de Valencia, que han tenido que ser cerrados por la presencia de chinches y garrapatas. Hay CIEs en otros lugares de España que están absolutamente sobreocupados, donde no hay espacio para acoger a nadie de forma digna. Son cárceles donde se mete a gente, incluso que está pidiendo asilo político en el país, donde se les encierra durante 40 días sin posibilidad de salir. Son una auténtica indignidad y por primera vez en este país, en España, muchos ciudadanos se habrán encontrado con la existencia de estos lugares totalmente desconocidos, entre otras razones, porque si tan maravillosos ayer los medios de comunicación, era una auténtica vergüenza escucharlos en antena defendiendo estas cárceles como si se tratase de hoteles con spa dignos de Ana Botella, porque solo faltaba decir que dentro lucía el sol. Situaciones cómodas en las que los inmigrantes son acogidos con todas las comodidades, donde gozan de 3 comidas diarias, estaría bueno. O es que alguien pensaba que en España existían las cárceles de barro, pero es que tampoco existen para los delitos más salvajes. Así que gente que no ha cometido ningún delito son internadas, algunos durante 40 y tantos días, metidos en lugares donde son privados de la libertad a la espera de que se resuelva su situación. Estamos tolerando con eso, dicen, no, pero no son cárceles. ¿Cuál es la diferencia entre eso y una cárcel? No, el régimen de control. Tienen las mismas normas, tienen que madrugar a la misma hora, tienen que despertarse, salir de las habitaciones, acudir al patio, acudir al comedor, exactamente el mismo régimen que en una cárcel. Y por si cabe alguna duda, no hay más que ver las imágenes de los lugares a los que nos estamos refiriendo. La forma en la que las ventanas están cegadas para que desde fuera no se pueda ver a la gente que está dentro. La forma en la que las autoridades impiden sistemáticamente una y otra vez la entrada de los medios de comunicación a los que no se les permite acceder al interior de los CIE. Es una vergüenza, son unos centros que debieran ser cerrados inmediatamente. No solamente por lo que representa en términos morales de una sociedad que se dice de bases solidarias, tan cristianas, como resulta que Europa defiende frente a esos otros países del mundo. Bueno, pues ahí tenemos los CIEs, estas cárceles, esta vergüenza que vivimos en un buen número de ciudades españolas. Pues allí, sabéis que ayer hubo un intento de fuga de 30 personas que terminaron en la azotea protestando durante toda la noche bajo la lluvia y se dirigieron a las puertas diferentes representantes políticos, entre ellos los responsables de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, para que los responsables de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, por muy de Ahora Madrid, Podemos o Carmena que sean, para que pongan en cuestión lo que está sucediendo allí dentro, cómo tiene que ser. Esto es una experiencia fracasada
esto lo dijo la alcaldesa hace unos cuantos meses, es una experiencia fracasada que hay personas que están privadas de libertad por una cuestión administrativa y eso yo creo que no es de recibo. Lo que pasa es que en estos momentos lo importante es la salud y la seguridad de las personas. Entre otras cosas porque existen dudas sobre cómo se va a resolver a partir de ahora y la represión que van a sufrir aquellos que ayer encabezaron esa protesta en la azotea del CIE. ¿Y qué va a pasar ahora con ellos? No solamente hay dudas, sino que hay una enorme preocupación. Yo solamente quiero leeros unas líneas de un documento realizado por una organización tan poco sospechosa de filocomunista como el Servicio Jesuita a Migrantes, que dice: en el año 2015, 6.900 personas fueron internadas en los CIE de España. Dice, pese a esa magnitud, solamente 2.800, es decir, el 41%, fueron expulsadas desde los CIE. Es decir, no sirven para aquello que se supone que tenían que servir, que es para las repatriaciones. No sirven para eso. Están siendo utilizados, entre otras cosas, para meter a gente a la que se para por la calle y como no lleva papeles terminan metidos en un CIE. Dicen, no, pero el 90% han cometido pequeños delitos. Bueno, eso lo tiene que decidir la justicia. La justicia, los jueces. No de forma preventiva, son enviados a un CIE, esperando a la espera de su expulsión, pero solamente el 40% son expulsados. Algo nos dice de cómo se están haciendo las cosas, cuando el 60% restante no debieron haber estado allí. Algo nos debería decir sobre el fracaso de estos lugares. Pero es que ni siquiera debiera tener esto un análisis técnico, es un análisis moral. El análisis moral consiste en decir hay unas cárceles en las que se mete a personas, se priva de libertad a personas que no han cometido delito alguno. Ayer, como digo, se desplazaron hasta la puerta numerosos representantes políticos. Estamos aquí porque estamos profundamente preocupados porque hay espacios en España que son espacios opacos a la democracia y espacios opacos al respeto a los derechos humanos. No sabemos lo que está pasando, hemos hecho muchas gestiones, hemos acompañado a compañeros del Ayuntamiento de Madrid también en sus gestiones para saber lo que está pasando y en qué estado se encuentran internos que, recordemos, no han cometido ningún delito. Los CIE son cárceles para gente cuyo único delito es ser extranjeros y estamos aquí reivindicando que los CIE no hacen falta, que son espacios opacos para los derechos humanos, que nos tememos una vulneración de derechos humanos y que queremos que el Gobierno facilite información y nos asegure que se están garantizando todos los derechos humanos de todos los internos. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues ahí están estos centros de internamiento de extranjeros pintados por algunos medios de comunicación como verdaderos hoteles de lujo. Daban ganas de irse de vacaciones a uno de estos lugares por la forma en la que nos los vendían en los medios de comunicación y las propias autoridades, en esta indecencia, en esta vergüenza sistemática en que se ha convertido la propaganda mediática. Insisto, no cumplen la función para la que fueron diseñadas, se han convertido en cárceles para privar de libertad a gente que no ha cometido delitos. En algunos las condiciones son absolutamente infrahumanas. Aquí, en el mes de octubre, el CIE de Valencia, de Zapadores, lo han tenido que cerrar porque las chinches y las garrapatas estaban causando picaduras no solamente dolorosas, que provocaban ansiedad, insomnio a quienes estaban allí, sino que habían sido sistemáticamente fumigados sin ninguna eficacia. En fin, esto es una vergüenza que ocurra en Europa, una auténtica vergüenza. Bueno, como digo, una gran polémica política porque por primera vez se ha colocado el foco en estos agujeros oscuros dentro de las ciudades. La propia Manuela Carmena se desplazó hasta el CIE, se ofreció para mediar entre los internos, los allí retenidos y la policía. Vosotros conocéis que yo entiendo siempre que las instituciones tenemos que buscar la manera de encontrarnos y eso sí, de resolver los problemas, que en este caso parece que son graves, porque es una institución que cada vez hay más constancia de que incumple los derechos humanos.
Pero en fin, finalmente se resolvió, lo habéis visto, y ahora la gran preocupación de las organizaciones que trabajan con los inmigrantes y con los solicitantes de asilo, la gran preocupación es saber qué consecuencias puede tener para estas personas que encabezaron la protesta. Por cierto, como no se ha dicho en ningún medio de comunicación, en ninguno, conviene que alguien explique las razones por las que se subieron al tejado y por las que trataban de huir. Resulta que llevaban una semana denunciando desatención a aquellas personas incluso que se encuentran con problemas de salud. Que el domingo, porque en esos horarios y en esa jornada no había la asistencia médica habitual, puesto que era domingo, incluso había gente tirada en el suelo, gente que estaba solicitando el servicio de enfermería. Llevan reivindicando atención desde hace semanas. Y se ha producido un estallido. Normalmente la prensa, los medios de comunicación y desde luego las autoridades políticas están encubriendo qué es lo que está ocurriendo en los CIE, pero convendría que nos explicasen cómo es que se escaparon 67 personas de otro CIE hace mes y medio y nadie nos lo informó, nadie nos dijo nada. ¿Cómo es posible que en este mismo CIE se haya huido gente sin que nadie diga nada, ni explique nada, ni comunique nada? Es decir, no solamente es un fracaso en la forma para la que fueron concebidos, para el objeto para el que fueron concebidos, sino que además de ineficaces, funcionan desastrosamente mal. Desastrosamente mal. En fin. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Bueno, y esto lo retratan algunos medios de comunicación hoy en sus portadas, nos lo encontramos, como digo, nadie explica las razones, simplemente vemos ruido, fotografías, imágenes. Por lo menos este país va a descubrir que existen estos centros oscuros en los corazones, en el corazón de las ciudades. Motín de 12 horas en el CIE de Madrid. El motín protagonizado, dice El País, que lo denomina motín, habría mucho que hablar sobre este asunto, protagonizado ayer por 39 inmigrantes en el CIE de Aluche, terminó de forma negociada, 12 horas de tensión. Los internos permanecieron toda la noche en la azotea del edificio pidiendo a gritos libertad y dignidad. España cuenta con 8 centros de este tipo, prisiones camufladas en las que conviven hasta 60 días sin papeles, que no han cometido ningún delito y en algunas ocasiones también con delincuentes comunes. Dice el periódico El País con una imagen de estos migrantes en la azotea con una pancarta donde pone libertad. Otros medios de comunicación prefieren no llevarla a sus portadas, no vaya a ser que los ciudadanos descubran lo que está ocurriendo en el corazón de este país. Bueno, decíamos, hoy empleamos un hashtag, La Cafetera 5 años sin ETA. Almohadilla, La Cafetera 5 años sin ETA. Han pasado 5 años desde que la banda terrorista ETA anunció el fin de la lucha armada, de las actividades terroristas, y desde que se iniciaron estos procesos, este proceso de diálogo con la banda terrorista ETA, que ya llevaba mucho tiempo con reuniones de aproximación. Este país vivió un proceso del que prácticamente no fuimos conscientes, silenciado no solamente por los medios de comunicación, sino por las autoridades políticas, en parte por cautela y en parte por interés. Pero se han producido cosas que conviene reseñar. Por ejemplo, el cambio que supuso que la izquierda Abertzale decidiera emprender el camino político frente al camino de la violencia. Hubo un anuncio en Anoeta que hizo el propio Otegi, donde intentaban empujar a la parte más violenta del movimiento Abertzale, intentaban empujarlos hacia la política. ¿Alguien nos lo contó así alguna vez? Hacer la paz significa sacar el conflicto político y armado de las calles y llevarlo a la mesa de negociación. Hacer la paz significa además buscar la alianza de nuestros adversarios y llegar incluso al final a buscar la complicidad de nuestros enemigos. Se ha presentado un documental, ahora hablaremos con Luis Azpiolea, pero se ha presentado un documental en el que ha participado, donde se detallan algunas de las conversaciones, pero con muchísima precisión, algunas de las conversaciones que se produjeron
para llegar a este final de la banda terrorista ETA. En el documental se revelan muchas cosas, por ejemplo, que no se trataba tanto de un asunto de convicciones de una buena parte de la izquierda abertzale, otra estaba más próxima a la tesis de que necesitaban un futuro en paz, pero una buena parte llegó a esa convicción simplemente porque la presencia policial y las actuaciones policiales habían sido tremendamente eficaces. Fijaos que en el documental se describe que en el año 2000 ETA contaba con unas 1.000 personas dispuestas a dirigir, gobernar la banda terrorista ETA y a participar en acciones armadas, y cuando se produce el proceso de paz, a ETA le quedaban apenas 50 personas dispuestas a matar, ¿no? Es decir, la banda terrorista había sufrido un deterioro sistemático, pero también se estaba produciendo una reconversión en la forma de entender qué es lo que debían heredar los vascos de todo eso que estaba ocurriendo. Y el propio Otegi, en el documental de Luis Azpiolea, dice: llegamos a la convicción de que nuestros hijos no debían heredar eso. ¿Vamos a dejar esto para la siguiente generación? Nosotros heredamos una situación de conflicto en el país. Cuando yo cumplo 18 años, ETA ya lleva 18 años actuando en el país. La represión está presente en las calles del país. Y sí que creo que nuestra generación sí tenía un poco la idea en la cabeza de que esta era una situación que nuestros hijos e hijas no debían heredar. Escuchamos en el documental a Otegi, escuchamos en el documental a Egiguren, que participó en esas conversaciones secretas. Escuchamos la dimensión internacional que tuvo, algo que no se nos explicó. Por ejemplo, servicios secretos de terceros países, de países del norte de Europa, prestando aviones privados para celebrar las reuniones, para trasladar a las reuniones a representantes del gobierno español y de la banda terrorista ETA. Escuchamos, por ejemplo, en ese documental la llamada, o la forma en la que describen ahora la llamada que hizo Tony Blair para que el proceso de paz no se parase tras el atentado de la T4, pero había muchas reticencias, incluso en el Partido Socialista, porque, como sabéis, hubo varios intentos. Hubo un intento de proceso de diálogo con ETA en el año 98 de Felipe González en Argel, o hubo otro intento después de José María Aznar, también fracasado, y este tercero, y había muchas reticencias incluso dentro del Partido Socialista. El propio Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue el designado por Zapatero para seguir el transcurso de estas negociaciones, decía: ahora se daban circunstancias diferentes. Es una decisión muy complicada, porque yo de Jesús me fiaba lo justo. Yo recibo el encargo de Zapatero, que era presidente del gobierno, toma la decisión de intentarlo. Nos sentamos, establecimos una estrategia, es decir, no lo decidimos en una tarde, lo pensamos, lo meditamos y al final pensamos que se daban las circunstancias. Nunca Rubalcaba había hablado en estos términos, tampoco Egiguren, con esa precisión de lo ocurrido, tampoco diferentes representantes de la lucha antiterrorista de este país que participan en ese trabajo de Luis Azpiolea. Decía, por ejemplo, una cosa que escuchamos y que volvimos a ver fue la forma en la que el Partido Popular utilizó esto sistemáticamente para colocar palos en las ruedas. Hay que recordar que cuando el Parlamento toma la determinación de apoyar esas conversaciones entre el gobierno y la banda terrorista ETA, todos los grupos parlamentarios aprueban el diálogo con ETA, con la única excepción del Partido Popular de Mariano Rajoy. Permite pactar con los terroristas. Yo estoy de acuerdo. Usted, por el contrario, busca una negociación con ellos. El pacto ni siquiera permite negociar con quien pacte con los terroristas. Yo estoy de acuerdo. Usted, por el contrario, busca un acuerdo para negociar con los terroristas. El pacto rechaza cualquier precio por la paz. Yo estoy de acuerdo. Usted, por el contrario, está dispuesto a que paguemos un precio por lo que nos han robado. Señorías, hoy reitero ante la Cámara que el fin de la violencia no tiene precio político, pero la política puede contribuir al fin de la violencia. En el documental hay también presencia de las víctimas de ETA, unos partidarios del fin de la violencia y de la negociación y de las conversaciones, otros no lo son, y se ven algunas cosas. Por ejemplo, os decía, la dimensión internacional que tuvieron estas conversaciones, de la que prácticamente no fuimos conscientes. ¿Os acordáis de aquella reunión, de aquella escenificación en la que participaron Kofi Annan, un montón de líderes políticos? Tuvo una enorme repercusión en la prensa de todo el planeta, menos en la de España.
esa dimensión internacional. ETA se empeña en decir que no ha roto la tregua. A través de los intermediarios del Henry Dunant empieza a mandar mensajes de que quiere volver a la reunión, de que quiere volver a verse. Y entonces cuando, pues me parece que es Tony Blair o el Sinn Féin empiezan a presionar, y es cuando se plantea esa reunión. Y así se van organizando reuniones para retomar las conversaciones. Diferentes líderes internacionales de diferentes espectros políticos, ideológicos, que participaron en esas conversaciones de paz, y que dio con el final de ETA, un final que no está totalmente resuelto, quedan muchas cosas por resolverse aún, una entrega de armas, la petición de disculpas, cosas que probablemente no se vayan a producir en el tiempo y forma que muchos desearían, entre otras cosas porque una cosa que explica Rubalcaba en el documental es que no existió la convicción en la banda terrorista ETA de que lo que habían provocado era un auténtico drama en cientos de personas, en miles de personas, un altísimo dolor, ¿no? Sino que existía la convicción simplemente de que había que terminar con eso, ¿no? Más allá de las consideraciones que cada uno pueda tener, de verdad os recomiendo profundamente que lo veáis. Esta tarde, a las 7 de la tarde, elpaís.es va a emitir en un solo pase, en abierto, el documental de Luis Azpiolea que se llama El fin de ETA. Luego irá a las salas de cine, más tarde o más temprano, terminará. Es un documental de verdad excepcional porque participan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que cuentan detalles sobre cómo se producían aquellas conversaciones, todos los impedimentos que puso en buena parte de la organización de la banda terrorista ETA, mientras que otra parte sí que estaba decidida por la paz, la entrada de Thierry en las negociaciones, un tipo bronco que lo resolvía todo prácticamente a gritos. De verdad tenéis que verlo porque nos da una idea de qué es lo que ha estado sucediendo en este país y que en cierta forma se nos ha sustraído a los ciudadanos conocer la información, lo que ocurrió. Estás escuchando La Cafetera. Radiocable.com. Luis Azpiolea, muy buenos días. Hola, muy buenos días, muy buenos días. Bueno, 829 muertos desde el año 68, 2 procesos de diálogo con ETA que fracasaron, el de González en Argel y el de Aznar después, y un tercero que salió adelante. ¿Por qué funcionó esta vez ese proceso que había fracasado antes 2 veces? Bueno, inicialmente, evidentemente, fracasó, ¿no? Fracasó tras el atentado de la T4. Lo que pasa es que, bueno, hubo, después del atentado de la T4, donde se suspendieron las conversaciones, hubo la persistencia por parte de todos de seguir intentándolo, ¿no? Tanto por parte del gobierno de Zapatero como por Jesús Eguiguren y por la propia Batasuna. A partir de ahí ya no hubo diálogo, pero sí hubo un cambio de posición de Batasuna, que decidió cambiar de modelo, es decir, vio que al fracasar el diálogo, decidió terminar por la vía unilateral, es decir, convencer a ETA de que había que terminar con la violencia, ¿no? Y evidentemente, aunque fracasó ese diálogo fue decisivo para que Batasuna, Otegi concretamente, diera el paso de convencer a ETA para aprovechar una oportunidad y terminar, ¿no? En este sentido, insisto, aunque fue un fracaso, el diálogo fracasó, o un fracaso táctico, estratégicamente salió bien porque al final terminó ETA, ¿no? ¿A qué se debió? Finalmente, a la voluntad política que había por parte de unos y otros de terminar. A la voluntad política. Hubo momentos de mucha tensión que reveláis en el documental, incluso estaban en la mesa de negociación, sabían, incluso en las conversaciones previas que ya venían produciéndose, en las aproximaciones entre Eguiguren y Otegi, y ellos mismos eran conscientes de que esas conversaciones se podían producir en un contexto con algunos desastres sobre la mesa, con algunos atentados sobre la mesa. Y decía, incluso hubo momentos de tensión, como el atentado de la peineta, que pilló a Eguiguren sentado en la mesa con Otegi, y Rubalcaba le dijo, vuélvete, y él dijo, exagerando incluso, no porque van a darme una explicación, ¿no? Hubo momentos de mucha tensión. Sí, hubo muchos momentos de tensión, es decir, pero bueno, y evidentemente... Bueno, lo has explicado muy bien, ¿no? Rubalcaba dijo, vuélvete, y él siguió, ¿no? Él siguió porque dijo
que había que olvidarse un poco de lo inmediato y pensar en lo importante. Lo importante era terminar y había que persistir. Es decir, yo creo que lo que demostró, a diferencia de los procesos anteriores, fue que había, insisto, una voluntad política de que era el momento y que había que terminar, que el terrorismo no podía continuar. Y entonces había que vencer muchas resistencias también dentro del mundo de ETA. Había divisiones, había gente que quería romper y seguir como antes, pero también había gente que quería que esto acabara. Y entonces, digo, en el mundo de ETA, en el mundo de Batasuna, y como Zapatero, Rubalcaba y Eguiguren sabían eso, en todo momento persistieron, no tiraron la toalla, no abandonaron, siguieron insistiendo para conseguir, vamos a decir, que el sector que quería terminar tuviera la plataforma, la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y así, yo creo que, en fin, fue un triunfo de la voluntad y de la persistencia política, ¿no? No todo el mundo confiaba en que saliese bien. El propio Rubalcaba expresa en vuestro documental que tenía dudas, y había mucha gente, incluido en el PSOE, que tenía dudas de que pudiera prosperar, ¿no? Sí, bueno, dudas todo el mundo, ¿no? Es decir, dudas todo el mundo. Lo que pasa que, bueno, en aquel momento en el PSOE había lo que no pasa ahora, ¿no? Hay un liderazgo clarísimo. Zapatero tenía un apoyo importantísimo en el PSOE. Nadie cuestionaba a Zapatero, y si alguien lo cuestionaba, lo hacía fuera. Dentro no se atrevía a hacerlo. Entonces, yo creo que en ese sentido, Zapatero tenía mucha voluntad, mucha fe y mucha confianza en que esto se iba a acabar, porque había hecho un análisis bastante correcto de la situación, de que era el momento. ¿Por qué? Pues sobre todo porque la gente ya estaba agotada. La gente ya quería que esto del terrorismo no tenía ningún sentido, tenía que terminar. Hacía tiempo, tenía que haber terminado, y la gente ya lo tenía clarísimo. Y él tenía mucha fe en eso, y sabía que eso luego se manifestaba en el mundo de Batasuna también, por supuesto en el mundo del Partido Nacionalista Vasco, que colaboró muchísimo. O sea, todo esto, y él tenía tanta fe en eso que eso lo hizo persistir y no tirar la toalla, ¿no? Y el Partido Popular, que incluso con una oposición durísima, pero incluso en el Parlamento votó en contra del diálogo, ¿no? No votó a favor. Todo el Parlamento, todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo, a excepción del Partido Popular. No, es una de las cuestiones también, bueno, es la derecha que tenemos, ¿no? Es la derecha que tenemos, es la derecha que cuando ellos gobernaban estuvieron dispuestos a lo que hiciera falta para terminar con ETA, por la vía del diálogo, es decir, Aznar también dialogó con ETA, hizo unas concesiones que no llegó a hacer Zapatero, incluso en el lenguaje. Zapatero nunca utilizó el lenguaje pelotillero de llamar a ETA Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Aznar lo hizo, y bueno, estaba dispuesto a lo que hiciera falta, pero como no gobernaba el PP, como el PP estaba en la oposición, y para el Partido Popular siempre el terrorismo, al contrario de lo que puede pasar, pasaba en Inglaterra con el IRA, donde iban juntos, no tanto gobierno como oposición, tanto el Partido Laborista como el Partido Conservador. Aquí no, aquí tenemos una derecha caínita, una derecha que es una derecha la que tenemos, de las peores de Europa. No será xenófoba, pero desde luego es oportunista. En el tema del terrorismo ha sido auténticamente antipatriota. Yo siempre me gusta utilizar el patriotismo antipatriota, ¿no? Es decir, solo mira por sus intereses políticos, y evidentemente, como vieron que Zapatero podía sacarlo adelante, el Partido Socialista podía sacarlo adelante, pues ellos hicieron una oposición feroz, como siempre, utilizando el terrorismo, en este caso, a la contra, ¿no? Hay una frase preciosa, creo que es de Zaplana, que entonces era el portavoz parlamentario del PP, que cuando Rubalcaba, que estaba por allá y era portavoz parlamentario antes el ministro de Interior, le dijo, ¿por qué nos hacéis esto? Y Zaplana le dijo, joder, es que si también nos dejamos hacer esto, es que joder, os estáis en el poder para 20 años, ¿no? Así que con eso creo que está todo explicado. Sí, eso, fíjate, queda expresado en el documental toda esa labor de oposición con entrevistas a mayor oreja. La verdad es que habéis hecho un documento excepcional. Yo creo que no se había explicado nunca el fin de ETA con tantísima precisión, y habéis llegado a entrevistar a expertos que nunca hablan en los medios de comunicación, como los expertos de Henry Dunant, ¿no? Del centro que hizo de intermediación entre ETA y el gobierno español. Sí, es verdad que tiene varias exclusivas, ¿no? Yo creo que como exclusiva es la presencia de Martin Griffiths,
que fue el director del centro Henri Dunant, jamás había hablado de este tema, porque tienen como norma este tipo de centros de mediadores o de facilitación de conflictos, tienen como norma no hablar nunca, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tuvimos la suerte de que... Bueno, yo creo que le caímos bien, a Griffiths, eso para empezar. Pero, o sea, se fió, pensó que íbamos a hacer algo serio. Y luego, por otro lado, también, Griffiths en ese momento dejaba el centro, se jubilaba. Y, bueno, tuvo muchas dudas, pero al final aceptó. Hombre, y luego también, no es menor, la presencia de Rubalcaba, lo digo en la medida en que Rubalcaba jamás había contado, como cuenta en el documental, su papel. Es decir, había hecho alguna frase aquí, otra frase allá, pero nunca había hecho un relato completo. Estuvimos un día entero también con Rubalcaba. Otegi tampoco fue fácil, primero porque está en la cárcel y hubo que aprovechar su salida. Él tenía algún recelo, le convencimos, con Jesús Eguiguren delante, le convencimos y bueno, y al final aceptó, ¿no? Claro, yo creo sinceramente que va a ser muy difícil que alguien pueda reunir a todos estos actores otra vez. Yo creo que en ese sentido sí creo, y modestamente, que es un documental único y lo más completo que se ha hecho y que creo que se podrá hacer sobre el final de ETA, ¿no? Y no solamente porque estén presentes, por la forma en la que abordan las propias dificultades, la forma en la que Otegi explica las dificultades que tenía en su propia organización o en las comunicaciones con la banda terrorista ETA, donde se ven bien las diferencias que existía entre la parte presuntamente política y la parte más terrorista, ¿no? Y esas diferencias, esas tensiones que se producen entre unas conversaciones y otras, y todo explicado además con documentos de hemeroteca, porque una cosa que me ha sorprendido mucho, Luis, es que qué mal se nos ha contado el final de ETA. Qué poco se nos contó lo que estaba ocurriendo, cuánta información intencionada. Por ejemplo, la escenificación de Ayete, en la que participa Kofi Annan, entre otras personalidades internacionales. Aquí se vio la dimensión, en el documental se ve la dimensión internacional que tenía. Participaron servicios secretos de otros países que prestaban sus propios aviones para que se trasladasen a las conversaciones, a los lugares de las conversaciones. Líderes internacionales. De todo eso hemos tenido poquísimo conocimiento en España. No, bueno, ninguno, por una doble razón. Es decir, justo acordaros que justo, terminar ETA, es decir, el 11 de octubre se produce el cese definitivo de ETA, el 11 de octubre de 2011, y al mes siguiente gana las elecciones el Partido Popular, con lo cual, evidentemente, el PP no ha tenido ningún interés en reivindicar este final porque no era suyo. Es decir, como son tan patriotas, es decir, algo de lo que teníamos que estar orgullosos todos, ellos lo han tapado porque evidentemente no gobernaban ya ellos, ¿no? Cuando Televisión Española, la televisión pública, ha hecho un programa sobre esto, ¿no? Jamás, ¿no? Es decir, si hubiera sido en tiempos del Partido Popular, estaros seguros que todos los años, en tal día como hoy, hubiera habido programas especiales donde saldría, en fin, Aznar o Rajoy o que estuviera, saldría Mayor Oreja, vamos, poniéndose la medalla, ¿no? Es la vergüenza que tenemos de derecha en España, ¿no? O sea, que pues, esto es así, o sea... Luis Azpiolea, Luis, muchísimas gracias, enhorabuena, un trabajo absolutamente minucioso, formidable, de verdad, lo vi anoche con muchísimo interés. Hoy se va a poder ver en el país.es a las 7 de la tarde, hay un pase, para la gente que quiera verlo se puede ver en streaming. Sí, es un paso único a las 7 de la tarde. Sí, se va a ver un primer pase, bueno, único en el país, ¿no? Luego ya se quiere estrenar más adelante en sala, también se quiere estrenar en televisión, en otras televisiones y tal, pero sí, hoy hay un primer pase, sí. Pues es una oportunidad única, de verdad, muy recomendado para los oyentes del programa, para todo aquel que quiera entender de verdad qué es lo que ocurrió en las interioridades de ese proceso. Luis Azpiolea, muchísimas gracias, Luis, un abrazo. Gracias, Fernando, adiós. Radiocable.com. Que me quedé muy impactado anoche porque para preparar la entrevista Luis tuvo la generosidad de dejarme ver el documental y me quedé muy impactado anoche cuando lo estaba viendo
porque hay muchas cosas que no han sido explicadas, ¿no? Y produce una cierta frustración decir, primero porque eran totalmente desconocidas y hay una parte que se puede comprender, ¿no? Solamente un proceso de esa naturaleza tiene que tener unos márgenes de discreción, ¿no? En el reportaje hablan incluso representantes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, y ayuda a entender la diferente perspectiva desde la que se ve este conflicto que ha acompañado a la sociedad española durante tantísimos años y que tanto dolor ha provocado, ¿no? Así que muy recomendable, y muy recomendable también contra aquellos de mente pequeña, obtusa, que prefieren no saber, que prefieren no escuchar, que prefieren no entender, que prefieren dibujar el mundo a través de sus propios prejuicios, en lugar de tratar de comprender las enormes dificultades que sobrevuelan todo cuanto sucede, ¿no? Algo que en este programa intentamos de defender siempre. Es decir, el mundo siempre parece un espacio de blancos y negros cuando nos lo cuentan otros, pero la realidad es que el mundo está lleno de matices complejos, de sufrimientos, de perspectivas sesgadas, de dificultades, ¿no?, para entender la realidad. Por eso nos gusta tanto siempre afrontar la realidad. Siempre decimos, en este mundo tan convulso, tan complejo, hay un grupo de personas, entre los que están Mediterráneo, Phantom, Orni, Andreu Romaní, Jessica, Mozart, Ángel García, Vines, Guillem Salazar, Aspid, Virginia Rodríguez, María, Hardy Useful, Leónidas, Marcados, que se concentran, Rainer Bandler, Alicia en Marea, que se concentran por las mañanas para tratar de ofrecer explicaciones complejas a un mundo que de por sí es necesariamente complejo. Así que, como sé que compartimos esto, quiero dar las gracias a todos por vuestra compañía hoy. No nos vamos todavía, que nos queda todavía ver la agenda paralela, la agenda alternativa, esa agenda de la cafetera. Ya sabéis que utilizáis el hashtag también para enviarnos noticias sobre las que queréis que coloquemos el foco. Yo hoy sospecho que hay unas cuantas, porque como además el foco está colocada en 2 epicentros en los grandes medios de comunicación, hay algunas cosas que estoy seguro que queréis que coloquemos ahí. En fin, ya sabéis, hay 2 tipos de agendas. Por una parte la agenda setting y por otra la agenda de la cafetera. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno. Hemos hecho historia. Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No, era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Y entonces llegan numerosas noticias que va recopilando María. Sí, de hecho, una que está bastante relacionada con uno de los focos que tú has dicho que está en la prensa, que es el tema de manifestaciones, pero visto desde otro punto de vista. Alicia María nos dice: los trabajadores ya no se atreven a hacer huelgas. Infolibre informa de que hasta septiembre se han contabilizado 580 huelgas, lo que supone un 14,3% menos que un año antes, según el último informe de la COE sobre conflictividad laboral. Lancelot nos dice poner el foco en esto que es agenda alternativa, y es un tuit que además también ha sido noticia, de que Wikileaks afirmaba de que Ecuador ha acortado el acceso a Internet a Julian Assange este sábado a las 5. Esto coincidía también con la publicación que Wikileaks había hecho de filtraciones de documentos que desprestigiaban a Hillary Clinton. Ecuador también ha respondido a esto y ha dicho que lo reconoce, pero que el gobierno de Correa ha afirmado en un comunicado que respeta, dicen, el principio de no intervención en los asuntos de otros países. Entonces ahí queda un poco la polémica. Guillem Salazar nos dice que Esquerra Republicana pide explicaciones al gobierno en funciones por la compra de antidisturbios a la empresa de un exdiputado del PP. Esta es una información que la da La Marea, y dice que Rufián pide conocer qué contratos y de qué cuantía ha firmado Interior con Falken del exdiputado Ismael Bardisa. Galgo Callejero también nos habla de cifras que también hay que denunciar. La homofobia es una lacra social, nos dice. Ya son 186 los ataques homófobos que ha habido en España en lo que va de año. Y para finalizar,
quería acabar con un tema que nos habéis pedido y nos habéis exigido, y yo estoy realmente agradecida, y es el tema de la violencia machista. Porque ahora Levántate y Piensa nos ha dicho otro caso más de terrorismo machista en Torrox, que no ocupa portadas. Ha sido detenido el hombre que secuestró a su expareja, le echó líquido abrasivo y pegamento en la vagina. Infolibre informaba además de que el pasado 31 de agosto de que al menos 30 mujeres habían sido asesinadas en lo que va de 2016. Las cifras dicen que un tercio de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas habían presentado una denuncia en 2014. Y un 52% de las víctimas tenían entre 26 y 45 años. Esto me lleva también a cruzar mar, porque en América Latina varios países han protestado contra la violencia machista. Ha habido movilizaciones en Argentina, México, Chile, Brasil y Uruguay. La iniciativa ha surgido después de que el 8 de octubre conociésemos que una menor de 16 años fuese drogada, violada y brutalmente asesinada en Argentina. Según datos de organizaciones sociales, solo en octubre se han registrado 19 feminicidios en Argentina, lo que se suma a un total de 226 asesinatos de este tipo en Argentina. Desde aquí, desde la cafetera, también gritamos ni una menos. Este es un asunto muy recurrente que nos pedís que tratemos y que tiene cierta dificultad, porque yo me resisto a tratar como un capítulo de sucesos, como sucede en muchos medios de comunicación, que bajo la máscara de estamos preocupados por los feminicidios, pero tratan el asunto casi desde una perspectiva del suceso, ¿no? De lo que le ha ocurrido a una mujer con todo tipo de detalles. Y aquí me resulta, verdaderamente tenemos un debate sobre eso, ¿no? Porque de alguna manera creemos que es trascendental colocar el foco sobre esto, trascendental, pero por otro lado no sabemos exactamente de qué manera se puede colocar el foco para que, siendo objeto de denuncia, no se convierta simplemente en una información más relacionada con las páginas más propia de las páginas de el caso, que ves la forma en la que algunos medios de comunicación tratan estas cosas, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? No es un asunto sencillo, siendo que queremos que esté presente en nuestro programa de diferentes formas, ¿no? Bueno, nos vamos a marchar. Hoy es el cumpleaños de Enrique Quesada, y como es el cumpleaños de un oyente de este programa, y esto, además de ser un programa informativo, también es una gran familia, queremos darle, en fin, felicitar a Enrique Quesada, desearle que pase una buena jornada, así que, en fin, el que Meri, perdona. Que no vamos a preguntar la edad, ¿eh? Porque aquí todos joven, tenemos un alma muy joven. Claro. Muchas felicidades. La edad no está tan relacionada con los años que se cumplen, sino con la edad que uno tiene en su... Y desde luego Enrique Quesada, se pueden decir muchas cosas, pero Enrique Quesada es un tío con un espíritu joven. Un espíritu joven. Así que feliz cumpleaños. No nos íbamos a marchar sin este momento. Lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Bueno, muchísimas gracias a todos. Os recomendamos hoy también que conectéis con Carne Cruda a continuación, porque hoy Carne Cruda va a tratar también precisamente este tema de los 5 años sin ETA. Y como es un programa que nos gusta, es un programa con el que tenemos además una aproximación casi de hermanos de las ondas de la resistencia, pues os invitamos a que lo escuchéis a continuación. Nos vamos. Estás escuchando La Cafetera. Y si lo estás haciendo, eres la resistencia. Ah, por cierto, un momento antes de irnos. Gracias, que dije que lo iba a hacer, a los mecenas. Pedro, María del Rosario, Charo, que además me dice que ha duplicado sin querer su suscripción. No te preocupes, Charo, que se lo voy a arreglar ahora. Te reingreso el dinero y cancelo una de las suscripciones. Gloria, muchísimas gracias. David, Antonio, gracias por ayudar a que este programa sea posible. Nos vamos, mañana volvemos. Si estás escuchando esto, eres la resistencia, no estás solo. Adiós, Meri. Adiós a todos. En la cafetera con Fernando Berlín. En la cafetera con Fernando Berlín. Hoy
rock and roll man. Yeah. La cafetera es posible gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta, si sientes que te acompaña, ayúdanos tú también a proteger el programa. Suscríbete en radiocable.com/mecenas.